¿Alguna vez te has preguntado cómo puede alguien ser indispensable para millones de personas y aún así permanecer casi invisible? En la historia de El Chavo del Ocho, todos recordamos risas, frases, gestos, olores, colores. Pero hubo un hombre cuya presencia fue tan silenciosa, tan discreta, tan profundamente humilde, que prácticamente borró sus propias huellas. Un hombre que jamás concedió una entrevista, que nunca habló ante cámaras, del que no existe un solo registro audiovisual diciendo quién era, o qué sentía, o qué soñaba. Un hombre a quien Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, miraba con una mezcla de respeto, confianza absoluta y afecto casi infantil. Un hermano menor que sin quererlo terminó sosteniendo buena parte del imperio creativo que marcaría la infancia de medio continente. Hoy voy a contarte la historia de Horacio Víctor Gómez Bolaños, el rostro detrás de Godínez, el personaje que decía: "Yo no fui maestro, yo no fui", y que, irónicamente, fue responsable de mucho más de lo que jamás quiso admitir. Lo que escucharás a partir de ahora no son rumores, no son suposiciones, no son ficciones. Es la verdad documental, reconstruida con extremo cuidado, a partir de los registros que sobreviven sobre su vida y sobre su muerte. Prepárate, porque esta no es solo la historia del actor que no quería actuar. Es la historia de un hombre que vivió semi-escondido y cuya ausencia rompió el corazón del mismísimo Chespirito. Horacio Víctor Gómez Bolaños nació en Ciudad de México el 28 de julio de 1930. Fue el menor de 3 hermanos, Francisco, Roberto y él. Su padre, Francisco Gómez Linares, era un pintor e ilustrador, carismático, elegante, seductor, pero también víctima de 2 excesos que lo acompañaron hasta el final: las mujeres y el alcohol. Aquella combinación terminó arrebatándole la vida cuando sus hijos aún eran muy pequeños. La madre, Elsa Bolaños Cacho, secretaria bilingüe y prima del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, fue quien tomó las riendas del hogar. Trabajó sin descanso para criar sola a 3 niños llenos de energía y de imaginación. Desde muy pequeños, Roberto y Horacio eran inseparables. Compartían travesuras, aventuras y un grupo de amigos al que llamaron los Aracuanes. Aquellos días marcaron la infancia de ambos y años más tarde, muchas de esas vivencias terminarían reflejándose en ciertos personajes dentro de la famosa vecindad. Pero mientras Roberto se inclinaba hacia la creatividad, la escritura y el humor, Horacio tenía un sueño completamente diferente. Quería ser futbolista profesional. Y no era un capricho infantil. Tenía talento real, disciplina, pasión y un entendimiento profundo por aquel deporte que lo acompañaría por toda la vida. Mucho antes de ponerse un overol azul y una gorra verde volteada, Horacio soñaba con canchas, estadios y partidos llenos de público. Pero la vida tenía otros planes. Con el tiempo, Horacio no se convirtió en futbolista. Su camino lo llevó a convertirse en ejecutivo de marketing dentro de una empresa transnacional. Era organizado, lógico, silencioso, discreto, el tipo de hombre que no necesitaba aplausos, el tipo de hombre que hacía que las cosas funcionaran sin que nadie lo viera. Y cuando el universo Chespirito comenzó a formarse, crecer y expandirse, ese talento escondido se volvió crucial. La popularidad de Roberto explotó, las giras comenzaron a multiplicarse, los compromisos, las presentaciones internacionales, los contratos, las demandas del público. Y ahí estaba Horacio, el hombre que resolvía todo lo que nadie más podía resolver. Fue él quien se encargó de la logística, las rutas, los hospedajes, las negociaciones, las necesidades particulares de cada actor. Fue él
quien hizo posible que el elenco viajara a más de 70 ciudades dentro y fuera de México. Fue él quien administró la mercadotecnia, el merchandising, las estrategias económicas que llevaron al universo Chespirito a convertirse en un fenómeno financiero. Pero lo hacía en silencio, en absoluto silencio, siempre detrás de su hermano, siempre fuera de los reflectores. Era un rol perfecto para él, un rol que no compartía con nadie, un rol sin cámaras, sin entrevistas, sin público, hasta que Roberto insistió en algo que cambiaría todo. Roberto veía en su hermano un talento para la comedia que Horacio negaba una y otra vez. No quiero salir a cámara, no quiero actuar, no es lo mío. Pero Roberto insistió durante años, y eventualmente Horacio cedió. Su debut tiene fechas distintas según los registros. Algunos aseguran que fue en 1974, en el episodio Algodones de Azúcar. Otros dicen que ocurrió antes, en 1973, en El alumno más inteligente. Lo que sí está documentado de forma unánime es que su participación como actor no era voluntaria. Horacio solo apareció porque Roberto se lo pidió, y aún así dejó huella. Nació Godínez, un niño distraído, ingenuo, inteligente de una manera involuntaria, siempre perdido en los asientos del fondo del salón, siempre con la gorra levantada, siempre con los ojos en otra parte, y sobre todo, siempre respondiendo desde ese instinto futbolístico que llevaba en el alma. ¿Qué es el Cosmos? El equipo donde jugó Pelé. ¿Cuál era la actividad principal del Azteca? Los partidos de fútbol. Los guionistas, su hermano entre ellos, dejaron ahí homenajes discretos, casi invisibles, a la pasión más antigua de Horacio. Durante toda su trayectoria en pantalla, Horacio participó en 13 episodios de El Chavo del Ocho, 6 episodios del programa Chespirito, 29 episodios de El Chapulín Colorado, además de actuar en El Chanfle 2, Charrito y Don Ratón y Don Ratero. Un currículo que cualquier actor soñaría tener, pero que para Horacio siempre representó algo incómodo. No quería entrevistas, no quería cámaras, no quería hablar. En 1974, antes de una gira internacional, todo el elenco apareció en un video conversando. Todos, excepto él, ni una palabra. Solo silencio. Era, sin duda, el miembro más enigmático de la vecindad. Los documentos sobre la vida privada de Horacio Gómez Bolaños son escasos, pero lo que revelan es suficiente para entender la profundidad de su carácter. Se casó con Luz María Jiménez, con quien tuvo 4 hijos. Y entre todos los momentos que marcaron su vida, hubo uno que nunca logró superar: la muerte de su hijo menor, Eddie, con apenas 4 años de edad. Fue una tragedia repentina. El pequeño había tragado un objeto, necesitó una cirugía urgente, y aunque los médicos hicieron todo lo posible, no sobrevivió. Roberto recordaba que 2 meses después, las primeras canas comenzaron a aparecer en el cabello de Horacio. No era la edad, no era el estrés del trabajo, era duelo. Duelo silencioso, de ese que no se dice, pero se nota. La familia se mantuvo unida, pero algo dentro de Horacio cambió para siempre. Siguió siendo reservado, disciplinado, leal, trabajador, pero una parte de su alma quedó marcada por esa pérdida. Y aún así, él continuó dando forma al universo Chespirito desde las sombras. En 1994, el destino volvió a golpear. Horacio sufrió una fractura en la cabeza del fémur, una lesión severa, muy dolorosa, que lo dejó por meses en silla de ruedas. La recuperación fue lenta, complicada. Con el tiempo logró dejar la silla, pero no volvió a caminar igual. Desde entonces dependía de un bastón para desplazarse. Y aunque no lo decía en voz alta, esa limitación física lo afectó profundamente. Comenzó a mostrar señales de una depresión silenciosa, suave pero constante, marcada más por la frustración que por la tristeza.
Aún así, Horacio siguió trabajando con dedicación absoluta. Tenía un motivo poderoso para mantenerse en pie. Estaba organizando el mayor homenaje de Televisa a su hermano Roberto Gómez Bolaños, un evento titánico que se estrenaría en el año 2000. Horacio revisaba listas, diseñaba logística, confirmaba artistas, coordinaba tiempos, resolvía cada detalle. Era su proyecto, su motor emocional, su forma de agradecer todo lo que había vivido junto a su hermano desde la infancia. Y sin saberlo, era también su último trabajo. Llegó el 21 de noviembre de 1999. Ese día, al mediodía, la Liga Mexicana de Fútbol había programado algo inusual. Todos los partidos de la última jornada se jugarían simultáneamente. Para cualquier aficionado al fútbol, aquello ya era especial. Para Horacio, quien había soñado desde niño con ser futbolista profesional, era casi un evento sagrado. Pero lo que nadie imaginaba era que sería el último día de su vida. Ese mismo día, Horacio Gómez Bolaños murió de un infarto agudo de miocardio. Tenía 69 años. La muerte fue repentina, fulminante, inesperada. No alcanzó a ver el homenaje que había organizado con tanto cuidado. No vio los aplausos, no escuchó los agradecimientos, no presenció las 13 horas de tributo que Televisa dedicaría al genio creativo que fue su hermano. Y Roberto perdió más que un colaborador. Perdió al amigo de infancia, al cómplice de travesuras, al compañero silencioso que sostenía el mundo desde detrás del escenario. Tras su fallecimiento, Horacio fue cremado. Sus cenizas quedaron en la parroquia Madre de Dios, en la zona de las Lomas de Chapultepec o Naucalpan de Juárez, dependiendo de la fuente, ambas mencionadas en los documentos. Poco después llegó la fecha del homenaje que él mismo había organizado. No contaban con mi astucia. Un evento gigantesco de 13 horas de transmisión especial dedicado a celebrar décadas de trabajo de Roberto Gómez Bolaños. Y allí, en el escenario, ocurrió uno de los momentos más emotivos registrados en los archivos. El actor Edgar Vivar, Ñoño, tomó el micrófono y dijo: muy especialmente a Horacio Gómez Bolaños, quien también hizo de esta vecindad y de la escuelita, en el papel de Godínez, algo muy especial y fue un entrañable amigo. Roberto Gómez Bolaños contuvo las lágrimas. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo, tristeza profunda y esa clase de nostalgia que solo existe cuando uno pierde a alguien irreemplazable. Porque Horacio no fue un actor secundario, no fue un extra, no fue una sombra más en la pantalla. Fue uno de los pilares del Imperio Chespirito. Hoy, mirando la historia completa, entendemos que Horacio Gómez Bolaños fue productor, guionista, administrador, director de mercadotecnia, representante encargado de giras internacionales, responsable del merchandising y, accidentalmente, un actor inolvidable gracias a él. El Chavo del Ocho llegó a más de 50 países. Las giras internacionales del elenco fueron posibles. La marca Chespirito se convirtió en un fenómeno mundial. Y todo esto lo hizo sin buscar créditos, sin pedir aplausos, sin querer fama. En la pantalla, Godínez era el niño distraído que nunca ponía atención. En la vida real, Horacio era el adulto que lo había organizado absolutamente todo. Su legado sigue vivo, en cada risa, en cada recuerdo, en cada episodio que se vuelve a transmitir décadas después. Y en cada fan que escucha su nombre y descubre, quizá por primera vez, que detrás del personaje más discreto de la vecindad existía un genio silencioso. Horacio Víctor Gómez Bolaños. El actor que no quería actuar, el creativo que nunca buscó brillar, el hermano que Chespirito lloró, el alma oculta de la vecindad más famosa de América Latina. Si esta historia te conmovió, si descubriste algo que nunca habías escuchado sobre Horacio Gómez Bolaños,
te invito a quedarte con nosotros. En este canal contamos las vidas que permanecieron en silencio, los nombres que el mundo olvidó demasiado rápido y los relatos que merecen ser escuchados con respeto. Si quieres seguir explorando estas historias humanas, suscríbete, deja tu comentario y dime qué verdad te gustaría que investiguemos juntos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme hoy. Soy Vincent y nos vemos en la próxima historia.